La ciencia es clara, no existe un momento posterior en el que podamos decir ahora comienza la vida humana. Pues no, no es así. La vida empieza en la concepción. Hola amigos, buenos días. Este vídeo va a ser un poquito más largo de lo debido porque os tengo que explicar previamente algunas cosas. Primero, que es el primer vídeo de la serie ya de Siempre Vida y que es con el que salimos prácticamente en todas las redes. Segundo, deciros que pues el vídeo tendrá dos partes. Una primera parte, digamos, doctrinal y científica, y otra segunda parte en la que comentaremos noticias según las noticias vayan viniendo. Pero en cualquier caso vamos a repetir este sistema durante todo el rato hasta que no hagamos la posibilidad de hacer otra cosa. También es verdad que habrá noticias que saldrán solas porque se hayan producido y son de interés general, y también pues habrá otros tipos de programas, como por ejemplo estoy pensando en entrevistas a personas relevantes. Ya iremos hablando lentamente y ahora empezaremos con la primera grabación real con este nuevo formato. Muchísimas gracias por escucharnos. Enseguida estoy con vosotros. Hola amigos, tal como comentamos, vamos a hablar del comienzo de la vida humana. Hoy vamos a hablar del origen de cada uno de nosotros, de ese instante único, irrepetible, en el que empieza la vida humana, la concepción. No es opinión, no es filosofía, es biología. El ser humano comienza cuando se forma el cigoto. El óvulo es una célula, el espermatozoide es otra célula, ambas son haploides, se denominan, porque tienen solamente la mitad de la dotación cromosómica de cualquier ser vivo, que es de 46. Pero en el momento de la fecundación ocurre algo extraordinario, los dos gametos se fusionan y aparece el cigoto. El cigoto ya es una célula diploide con 46 cromosomas. La dotación genética completa, única e irrepetible de un nuevo ser humano. Ese código genético nunca se había dado antes y tampoco volverá a darse, nunca se repetirá. Desde el primer instante el cigoto contiene toda la información dentro de él para el desarrollo posterior, lo que será su cuerpo, sus rasgos, hasta la predisposición a muchas enfermedades. ¿Y qué ocurre después? Primero el cigoto se divide, en 24 horas ya hay 2 células, en 48 horas 4, y a los 3 días se denomina mórula, que es como una mora parecida de esas que hay en el campo, pues muy parecida. A los 5 días se denomina blastocisto y hacia el 6.º día pues comienza la implantación en el útero, comenzando lo que conocemos como el embarazo. Cada fase sigue un ritmo marcado por la biología, no hay saltos mágicos, hay continuidad. Es un proceso ordenado y dirigido desde el código del propio embrión. La ciencia es clara, no existe un momento posterior en el que podamos decir ahora comienza la vida humana. Pues no, no es así, la vida empieza en la concepción. Este no es un debate religioso, es un consenso científico. Las sociedades internacionales de embriología y biología del desarrollo lo afirman sin matiz alguno. El cigoto es el primer estadio del desarrollo humano. ¿Y qué significa negar esto? Significa negar la biología más elemental, significa contradecir lo que enseñan todos los manuales de embriología, significa inventar un umbral arbitrario para decidir quién merece llamarse humano y quién no. Negar que el cigoto es un ser humano en desarrollo es abrir la puerta a la manipulación, a decir que la ciencia depende de la ideología y que la realidad se ajusta a intereses políticos o económicos. Pero claro, la ciencia no se negocia, la ciencia es muy cabezona y solo acepta lo que ve. La ciencia describe lo que es, y lo que es muy claro. El ser humano comienza en la concepción. Por eso hablar de la concepción no es hablar de teoría, es hablar del inicio de la historia personal, del instante exacto en el que la ciencia nos dice
Aquí comienza la vida humana. Negarlo es negar la evidencia, reconocerlo en cambio es reconocer la dignidad de cada vida. Por eso es tan importante entender que la concepción es el inicio de la vida. Es el inicio de la vida, pero además es la parte más importante sin la cual es imposible comprender el resto. La concepción es el inicio de la vida. Si estás harto de que esto se manipule y se diga lo que se está diciendo, te recomiendo una cosa: di basta ya. Hola amigos, vamos a empezar con la sección de noticias. Hoy hablamos de Amnistía Internacional, una asociación que nació en 1961 y que su misión era muy clara, que era defender a los prisioneros de conciencia y denunciar la tortura y luchar contra la pena de muerte. Un emblema de la imparcialidad y un símbolo de libertad en aquellos tiempos. Hoy, ¿qué ha quedado de eso? Pues la verdad es que ha quedado muy poco. Amnistía ha virado hacia la agenda ideológica, ya no habla de torturados olvidados, ni de presos en dictaduras amigas. Ahora su bandera es otra: la violencia de género, entendida en clave ideológica, y el aborto presentado como un supuesto derecho humano. Aquí veis a Fernanda Doz Costa, directora del programa de Género, Justicia Racial y Derechos de Personas Refugiadas y Migrantes en Amnistía, que si yo tengo que poner una tarjeta o si lo tiene que poner ella va a tener que necesitar 2 tarjetas o un folio DIN A4, lo dijo con solemnidad: el aborto es un derecho humano. Pues no, ni en la Declaración Universal de los Derechos Humanos ni en ningún tratado serio aparece semejante cosa. Lo que sí aparece es el artículo 3, todo individuo tiene derecho a la vida, y a la libertad y a la seguridad de su persona. Y el artículo 5, que dice: nadie será sometido a torturas ni a penas o a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y yo me pregunto, ¿qué es el aborto si no arrebatar la vida al indefenso e infligirle la forma más cruel de violencia? Pero Amnistía prefiere no mirar ahí, prefiere repetir mantras de justicia reproductiva mientras recibe subvenciones millonarias de gobiernos afines y donaciones de grandes fortunas que todos conocemos. Un negocio ideológico demasiado rentable como para soltarlo. Así, la organización que un día levantó la voz por los presos olvidados hoy calla ante dictaduras amigas y grita contra quienes no se pliegan a su agenda. De emblema de la libertad, Amnistía Internacional ha pasado a ser un altavoz ideológico bien financiado. Y en ese camino ha olvidado lo más elemental, el primero de todos los derechos: el derecho a vivir. Gracias, amigos. Esta otra noticia que comentamos es más antigua, pero tiene interés. Se trata de cuando la actual ministra Mónica García, médico y madre, estaba en la Asamblea de Madrid. Todavía no había ascendido al cielo de la política. En aquel momento, y a cuenta de aquel rifirrafe importante que hubo entre Vox, el Partido Popular y las fuerzas de izquierdas, a costa del tema de que Vox había protocolizado que las madres de Castilla y León escuchasen el corazón de su hijo al menos una vez antes de nacer. Aquello encendió todas las alarmas del progrerío general y pues eso incluso pues hasta pudo llegar a costar la coalición entre el Partido Popular y Vox, que como se vio después, pues tampoco hacía falta porque se eliminó por otra vía, la vía inmigración. Bueno, el caso es que en este asunto, y respondiendo en la Asamblea de Madrid, a la que para mí es una heroína de la lucha pro vida, que es Gador Joya, que hablaba del tema, pues le responde y le dice lo que hay sobre los latidos de la vida
de los niños y de los latidos de la vida. Prácticamente un tratado médico que merece la pena que escuchen ustedes. Escuchen ustedes eso y a ver qué les parece. Luego lo comentamos. Póngale el ecógrafo, claro, póngale el ecógrafo a la vida, viva la vida y realmente, oh, qué horror, claro, solo se lo ponen a aquellos fetos que ustedes consideran que por tener latido ya tienen vida. Pues no, señor Agador, no, señor Agador. No, señores, léanse la ciencia, señores, no léanse la ciencia. Yo lo siento que la ignorancia se cura leyendo, pero la ignominia no tiene cura, lo siento. Bueno, amigos, ¿qué les ha parecido? Una diatriba importante, digna de figurar en los anales de la ciencia y en los anales del parlamentarismo. Esta actual ministra, Mónica García, médico y madre, la llaman médico y madre porque parece ser que este hecho es absolutamente increíble, no se había dado nunca en la historia de la humanidad y por eso la llaman así. Pues nos encontramos con que niega la mayor. Claro, es que cuando se va a la Facultad de Medicina y en vez de irse a clase de embriología se mete en el bar a jugar a las cartas o a tomarte unas cañas, que es más agradable que ir a clase, pero te pierdes la clase y entonces esta señora pues no debió de dar embriología en su día, porque si lo hubiera dado no hubiera dicho eso. También puede ser que esté sirviendo a su ideología, porque por la ideología esta gente es capaz de mentir sin ningún tipo de rubor y sin ningún tipo de problema. En fin, allá ellos. En fin, si para terminar hoy, si estáis cansados de que toda esta gente diga esta sarta de tonterías, pues haced una cosa, decid basta ya. Y suscribiros, aquí, allí o donde sea. Suscribiros y estar atentos a lo que vayamos diciendo. Muchísimas gracias. Adiós.